Hola amigos, os voy a explicar los armónicos en instalaciones eléctricas. Aquí por ejemplo tenemos unas cargas no lineales. Aquí por ejemplo tenemos los tubos fluorescentes, las SAIs, los ordenadores, impresoras, climatizadores, televisores. Y aquí también podemos encontrar hornos microondas, convertidores de corriente continua, convertidores de frecuencia, rectificadores, sistemas de soldadura y aparatos de electromedicina. En todos estos casos, lo que produce es que deforma nuestra onda senoidal, es fundamental. Vamos a explicar lo que hace realmente estos aparatos electrónicos. Aquí tenemos el segundo armónico, que está a 100 hercios, que vemos aquí que nuestra onda senoidal fundamental va a 50 hercios. Así que veríamos que ha transformado nuestra onda senoidal a 100 hercios y ha bajado la intensidad a la mitad. Y en el tercer armónico sería 150, triplicaría la frecuencia de nuestra onda senoidal y veríamos que la intensidad bajaría. Uno de los mayores problemas que podemos tener en una instalación es el tercer armónico. En el siguiente esquema vamos a ver una onda senoidal que ha sido deformada por armónicos. Esta onda podría ser producida por un equipo de ordenadores que produciría la deformidad de la onda senoidal. Aquí vemos que tenemos la onda fundamental y vemos que tenemos presencia de armónicos. Como vemos aquí en este esquema, vemos que tenemos que afecta el tercer armónico porque tiene 3 ciclos y de color rojo tendríamos un quinto armónico porque son 5 ciclos. Estos armónicos afectarían de forma que deformarían en su conjunto la onda senoidal a lo que vemos aquí arriba. Veríamos que nuestro tercer armónico estaría a 150 hercios y el quinto armónico estaría a 250 hercios. Y pasamos a nuestro siguiente esquema, que como vemos aquí son armónicos generados en la fuente de alimentación de los ordenadores. Si nosotros midiéramos con un analizador de redes, veríamos que tendríamos el armónico primero, el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno y el undécimo. El más peligroso de todos los armónicos es el tercero y veríamos que en su conjunto deformarían nuestra onda senoidal en esta onda con picos. Vamos a pasar a nuestro siguiente esquema, que es el producido armónicos por alumbrado fluorescente con balastro magnético, que si lo analizaríamos con nuestro analizador de redes, veríamos que en su conjunto no tendríamos tantos armónicos como en el anterior. Tendríamos el armónico primero y un pequeño pico del armónico tercero. Esto transformaría nuestra onda senoidal en lo que vemos aquí. Vamos a pasar a nuestro siguiente esquema, armónicos generados de alumbrado fluorescentes con balastros electrónicos, que vemos que en comparación con el balastro magnético, si lo analizamos con un analizador de redes, vemos que los armónicos aquí son mucho más abundantes y los más peligrosos serían el tercero y el noveno. Vemos que en su conjunto deformaría nuestra onda senoidal en esta que tiene muchos picos y podría producir problemas en nuestra línea. Y vamos a pasar a explicar los problemas que puede producir el armónico tercero. Como vemos en el siguiente esquema, vemos que tenemos L1, L2, L3 y el neutro. L1 la hemos representado la onda senoidal fundamental de color amarillo, que la vemos aquí. Y vemos en color rojo el armónico tercero de la línea 1. En este caso tenemos L2 de color azul, que está desfasada a 120 grados, con el armónico tercero, que si nos fijamos está en el mismo desfase que el L1. Y aquí tenemos representado el L3 de color verde, que está desfasado otros 120 grados de la L2, pero vemos que el armónico tercero no está desfasado con los anteriores armónicos. Vemos que tenemos en el mismo punto el punto mayor de intensidad de los armónicos terceros, que va a producir el aumento de frecuencia, y esto va a producir que en el neutro la frecuencia sea más rápida y la intensidad sea más elevada, porque se suman la intensidad de las tres líneas, de L1, L2 y L3.
y vemos en este esquema que la intensidad es mucho más alta y la frecuencia es más alta, que puede producir que si tuviéramos en nuestra línea un neutro más fino que la fase, pudiera calentar nuestra línea. Por eso, en el reglamento ya nos disponen cuando hagamos una instalación, la sección del neutro debe ser igual que la de la fase, para evitar problemas con el tema del tercer armónico. Y ahora pasamos a una explicación más gráfica en la que tenemos las tres líneas que están a 400 voltios. Aquí hemos puesto como ejemplo un motor en estrella que vemos que nos une las tres fases y nos da salida al neutro. Si tenemos una carga lineal, una onda sinusoidal perfecta, vemos que se juntan aquí las tres líneas y en el neutro no circula ningún tipo de corriente. Es lo que llamaríamos el neutro teórico, que es que en teoría, si las ondas son totalmente perfectas, el neutro no tendría nada de tensión. Se contrarrestan las tres fases en esta unión y no tendríamos ningún tipo de intensidad en el neutro. Pero si vemos y añadimos en este esquema el tercer armónico, como vemos aquí y como hemos visto en el caso anterior, vemos que al unificarse en el neutro aparecen intensidades y frecuencias, se unen las tres en una intensidad mayor que puede producir que se nos queme el neutro. Y vamos a pasar a ver el filtro de antiarmónicos, que es una solución para evitar todo este tipo de problemas. Como vemos aquí, vemos en este caso dos viviendas con un filtro para las dos. Subsanaría el problema de armónicos en las dos viviendas. Y en este caso de aquí, veríamos que cada una de las viviendas tendría su propio filtro de armónicos. Y vamos a pasar a un ejemplo más claro para terminar de comprenderlo exactamente. Aquí tenemos nuestra línea con L1, L2, L3 y el neutro, que vemos que tiene una onda sinusoidal perfecta, y vamos a conectarlo a una carga no lineal, que como he explicado antes, pues puede ser, por ejemplo, ordenadores, balastros, diferentes dispositivos que pueden hacer que nuestra onda sinusoidal perfecta se forme con armónicos. Como vemos aquí, tenemos el tercer armónico y el quinto, pero como os he explicado antes, pues habrá del primero, tercero, segundo, quinto, dependiendo de las cargas no lineales que nosotros coloquemos. Y esto producirá que aguas arriba de nuestro circuito se traslade esos armónicos, que podría producir que se calentara nuestro cable y acabará ardiendo. Pues vamos a pasar a colocar un filtro de armónicos. Este filtro de armónicos, ¿qué es lo que hace? Como vemos aquí en este pequeño esquema, produce unos armónicos que contrarrestan los armónicos producidos por las cargas no lineales, que están desfasados 180 grados, por lo tanto, si lo uniéramos, como vemos, lo contrarrestaría, ya que vemos aquí la parte más baja del tercer armónico estaría exactamente en la parte más alta del armónico a través de la carga lineal. Vamos a ver en este pequeño esquema que produciría el filtro de armónicos. Vemos que aquí tenemos nuestro armónico no lineal y nuestro filtro mandaría un impulso con los armónicos que contrarrestarían esta carga, y veríamos que a través del filtro aguas arriba veríamos que la onda sinusoidal sería perfecta y no se nos calentaría nuestro neutro. Espero que os haya gustado la explicación y espero vernos pronto.